vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión US. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. La próxima vez que digas no tengo nada que hacer, recuerda que ahí puede estar escondida tu mejor oportunidad para crecer. Y con eso empezamos Despegar a la Vida. Bienvenidos nuevamente a este programa. Mi nombre es José Luis Villanueva y como cada jueves a las 9 de la noche, horario del Centro de México, estoy feliz de estar con ustedes para platicar un tema más que me parece relevante en nuestro día a día y además sumamente cotidiano. Antes de ello, quiero celebrar y al mismo tiempo felicitar porque se cumplen 6 años de que Radio Pasión inició su transmisión, que empezamos, bueno, yo no empecé hace 6 años, empecé después, pero soy parte de un gran equipo de trabajo donde estoy feliz de que 6 años han sido los que se han construido, los que se siguen caminando, los que seguimos navegando y volando en esta gran aventura que se llama Radio Pasión US, donde los que aquí participamos, los que han participado y seguramente los que participarán en un futuro, tienen la claridad en sus mensajes, en su voz, en el tiempo que dedicamos a esto, en construir una vida mejor, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Y con la importancia que tiene que lo que aquí compartimos y lo que aquí decimos llega a muchas personas donde en muchas ocasiones no nos damos cuenta del valor, de lo trascendente que puede ser lo que aquí hacemos y lo que aquí decimos. Pero un medio como es el Internet y canales como el de Radio Pasión me parece que siguen siendo los oasis en la tempestad, en el desierto, siguen siendo los espacios donde habemos muchos que buscamos, trabajamos, queremos y hacemos lo que en nuestras manos está y más allá para dejar granitos, muchos granitos de arena en pro de una vida mejor, de un planeta mejor, de una mayor y mejor convivencia, de un crecimiento personal dentro de la comunidad y fomentar que lo que aquí compartimos llegue a más gente para que la gente, una mayor cantidad de personas, tengan la oportunidad de tener vidas plenas. Y lo hacemos de muchas maneras porque los diferentes programas que aquí se encuentran en Radio Pasión pueden ser desde deliciosas recetas, maravillosos cuentos, lecturas de libros impresionantes, análisis e información histórica, algunos temas muy técnicos de psicología y demás cosas que le pueden llegar a muy pocos en particular, pero yo estoy seguro que le llegan a mucha gente que le tiene que llegar. Y como yo lo he mencionado en algunas ocasiones en el tema de la capacitación y las conferencias y mismas clases que o nos corresponde dar o tomar, la información sale, la información va. Hay a quienes les toca, les corresponde y es su momento de recibirla, entenderla, aplicarla y tomar las acciones que crean convenientes con esa información, y hay quienes no. Hay quienes todavía no es su momento, no es su etapa, no es su tiempo. Y eso es válido. Pero independientemente de que haya quienes ya les toque y a quienes no, a mí lo que me parece es que la información tiene que seguirse moviendo, las palabras tienen que seguirse lanzando,
Los mensajes se tienen que seguir enviando, porque habemos muchos que queremos mejorar lo que tenemos. Y no porque seamos pesimistas y creamos que lo que hacemos o lo que tenemos o lo que vivimos está mal, sino más bien porque creemos que lo que tenemos puede mejorar. Y que cuando somos muy quizá pesimistas o cuando estamos muy críticos en las situaciones de lo que vivimos en los diferentes países en los que nos escuchan y en las diferentes situaciones o circunstancias que cada uno de nosotros vivimos, con esos pesimismos que hay a nuestro alrededor y con esos temas complicados que nos toca vivir o que nos toca ver y demás situaciones, este tipo de mensajes, este tipo de canales, todos los que aquí participamos, seguimos siendo las pastillas que ayudan a sanar, el medicamento que ayuda, que beneficia a las personas, ese oasis en el desierto y la sombrilla en la tempestad. Somos y seguiremos siendo, porque hay muchos que estamos en esto, en búsqueda de mejorar lo que vivimos. Que a final de cuentas, dejaremos un planeta para nuestros hijos, nietos, la gente que todavía permanezca cuando nosotros nos hayamos ido. Dejaremos un planeta con la trascendencia de aquellos que buscaron mejorar las cosas. Y puedes no hacerlo, y es muy válido. Pero quienes traen o traemos un interés de trascender, no por el hecho de ser recordados, sino buscando que lo que hagamos sume a nuestros seres cercanos, nuestros seres queridos, pero también a personas que no conocemos, pero que probablemente escuchen el mensaje y les sirva, a esos locos aventureros que queremos llegar, les decimos, aquí está Radio Pasión, que después de 6 años sigue y seguirá dando de qué hablar, con un mensaje positivo, rico, sabroso, divertido, con música, con ritmos, con mucho por hacer de manera proactiva, positiva para nuestra sociedad. Y lo mejor es que no solo es México, son muchos países los que nos escuchan y agradezco que todos ustedes están ahí, donde quiera que estén. Les agradezco porque al final de cuentas, 6 años es el niño que ya empieza la primaria, son esos 6 primeros años de vida en los que ahorita vienen más procesos de evolución, como cualquier niño que está llegando a los 6 años, pero que estamos aquí gracias a que ustedes están ahí atrás, escuchando o viéndonos. Y bueno, después de haber dado las felicitaciones y honrar este programa y felicitar a Ricky y a Paula por este gran proyecto y saludar a todos los locutores en los diferentes programas de Radio Pasión, gracias por todo eso. Sigamos adelante, que me parece que esto es una gran y maravillosa aventura. Dicho lo anterior, no olviden, mi nombre es José Luis Villanueva y Despegar a la Vida está todos los jueves a las 9 de la noche con la repetición del programa los domingos a las 8 de la noche. Y si me quieres contactar, quieres que platiquemos, quieres que interactuemos, no dejes de buscarme en mi fanpage en Facebook, @villanueva.empoderandovidas, donde ahí podemos hacer grandes cosas y mucho de ello lo traemos a los programas para compartirlo a una mayor cantidad de gente. Y ahora sí, vayamos al programa del día de hoy, que el programa del día de hoy se llama, bueno, más bien le puse por nombre, ¿qué hacer cuando no haces nada? Y nos vamos al tema porque seguramente tú lo has hecho, lo hiciste, lo dices. Yo lo escucho frecuentemente en los niños y todavía mucho en los adolescentes, cuando dicen, ¿qué hacer si no tengo nada que hacer? ¿Qué haces? Nada. ¿Qué piensas? Nada. ¿Qué vas a hacer? Ay, no sé, nada. Creen que el no hacer nada es realmente no hacer nada. Pero está comprobado que nuestro cerebro no deja de hacer cosas. Nuestro cerebro sigue funcionando, sigue pensando, sigue haciendo. Y entonces el hacer nada no es como tal una pausa en la vida, una suspensión de actividades, una suspensión de procesos, no, más bien es que nuestra atención se dispersa en ese nada, que a veces son demasiadas cosas.
Y me parece importante traerlo a la mesa el día de hoy porque si quisiera recomendar cosas que hacer cuando no hacemos nada. Cuando crees que no haces nada, cuando crees que no vas a hacer nada, o cuando tus hijos, insisto, no directo a ellos, pero muy enfocado a las respuestas que nos dicen nuestros hijos o los jóvenes de hoy día, de, ay, ¿qué vas a hacer? No, nada. Y creen que no hacer nada es estarle dándole scroll al celular o estar en la computadora pasando páginas o estar estoqueando gente. Creen que eso es hacer nada. Yo aquí lo que quiero es proponerte y compartirles cosas de las que creo que podemos hacer cuando decimos que no hacemos nada. Este espacio en el que hoy vamos a hablar del no hacer nada es mi invitación a que hagamos algo y de una u otra manera es a crecer como persona. Y no es que yo esté enfrascado en que las personas crezcan, más bien mi interés personal es que podamos evolucionar, porque todavía estamos en ese proceso como seres humanos y qué mejor que sigamos ese propio proceso de manera consciente para mejorar lo que hacemos, para ser mejor de lo que estuvimos siendo o haciendo solo un poco de tiempo atrás. Y para ello, por eso insisto, me parece que evolucionar es interesante y es importante. Cuando alguna vez alguien dice, no tengo nada que hacer, porque lo hemos dicho, yo creo que todos lo hemos dicho en algún momento, cuando alguien dice, no tengo nada que hacer, es que a veces nuestro aburrimiento se convierte en frustración o viceversa. Estamos frustrados, estamos aburridos. Y aquí la frase que mi mamá me decía de pequeño que yo la empiezo a utilizar, bueno, ya la he utilizado desde hace tiempo, cuando yo le decía a mi mamá es que estoy aburrido, ella me decía, solo los burros se aburren. En el sentido de que estás aburrido porque quieres estar aburrido, porque puedes hacer muchas cosas, tienes muchas cosas por hacer, y en ese entonces el celular no era la opción. Había otra gran cantidad de cosas, entre libros, entre juegos, entre dibujos, entre inventar algo, entre infinidad de cosas que podía hacer. Entonces, cuando yo le decía a mi mamá, mamá, estoy aburrido, ella me decía, solo los burros se aburren. Y cuando alguien dice, no tengo nada que hacer, entiendo entonces que su mente está aburrida o quizá está pasando por un proceso de frustración, pero ¿qué pasaría si te dijera, si hicieras consciente más bien, no solo porque yo te lo diga, sino que hicieras consciente que ese momento de aburrimiento o frustración, que aparentemente es un vacío, que aparentemente es una pausa, que aparentemente no hay nada, es una más de las oportunidades que nos da la vida para hacer cosas. Porque ese momento de pausa, ese momento de aburrimiento, ese momento de vacío, nos abre un panorama diferente que no lo tenemos cuando estamos muy ocupados. Entonces, si hacemos consciente que ese nada que hacer es una ventana con puerta para salir y hacer cosas diferentes, luego entonces podemos tomar acciones y cambiar el rumbo de lo que estamos haciendo. Veamos, te voy a platicar en estos minutos, qué podemos hacer con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que podemos hacer. Estos tres aspectos que me parecen sumamente importantes en la vida de las personas, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos y qué es lo que hacemos. En un momento de pausa, del no tener nada que hacer, es un buen momento para enfocar estos tres temas: qué pensar, qué sentir y qué hacer. Y cómo eso lo utilizamos como personas para que se conviertan en pequeños pasos hacia donde queremos ir. Seguramente también te ha pasado que hay momentos en los que tienes tantas cosas que hacer que no puedes hacer todas porque te falta tiempo, porque tus ocupaciones son demasiadas, porque hay cosas que impiden que realmente puedas hacer todo lo que quieres o todo lo que tienes que hacer. Pero luego estás en el momento donde no tengo nada que hacer, pero no te organizas, no analizas,
no te pones a planear en esos momentos, y cuando estás vuelto loco nuevamente con infinidad de actividades que hacer, con compromisos, con cargas de trabajo, con recorridos, viajes, etcétera, con la vida rutinaria que ya de por sí es compleja, dices, ay, cómo quisiera tener más tiempo, pero lo tuviste, y cuando lo tuviste no lo ocupaste, no lo utilizaste, no le sacaste provecho a ese no tengo nada que hacer. Y aquí mi intención es compartirte propuestas que quizá te pueden ayudar para aprovechar esos vacíos y esas pausas que tenemos en la vida. Porque este crecimiento que me interesa que tengamos no siempre necesita, más bien, no necesita grandes cambios. Los pequeños cambios son la base fundamental para grandes cambios. Hay oportunidades de generar algo completamente extraordinario, algo radical, sí hay oportunidad. Pero los pequeños pasos que hagamos en nuestra vida son los que aseguran los grandes cambios. Empieza por que en este momento donde estás en pausa, donde no tienes nada que hacer, ser consciente de ello. Darte cuenta de que estás en una pausa, de que estás en un momento de aburrimiento, donde a lo mejor te sientes frustrado por no saber qué hacer con quizá tantas cosas que hay en tu cabeza, pero no decides para dónde caminar o por dónde empezar, y luego empieza por o hablar, o dibujar, o escribir, o planear, o buscar a otra persona, o contar un chiste, o grabar algo, o escribir, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hagamos consciente de que el no hacer nada es una ventana con puerta para ir a hacer grandes cosas. Y lo que quiero platicarte el día de hoy es precisamente eso. ¿Cómo podemos hacer grandes cosas? ¿Qué quiere decir? El estar en esta pausa no es mal, incluso es necesario. Pero, ¿tú qué sueles hacer cuando no tienes nada que hacer? Empecemos por ahí. Tú, cuando tienes este momento de, ay, no tengo nada que hacer, ¿qué haces? Y te doy 2 segundos para que lo pienses, porque quizá ni siquiera te habías dado cuenta de que esos momentos no los haces conscientes. Hay quienes tienen muy poco la oportunidad de tener estas pausas, lo sé. Hay quienes tienen más tiempo disponible para no hacer nada. E insisto, lo comento con los niños y los jóvenes porque esos periodos de aburrimiento que todos tuvimos a esa edad, que seguro fueron muchos, que yo me recuerdo que los tenía cuando decía, ay, no tengo nada que hacer, y había junto un balón, y había junto colores y hojas, y yo podía tener mi bicicleta para salir a andar en bicicleta, y podía hacer otras cosas que no fuera a ver la televisión, que en ese entonces era lo que se utilizaba, que ahorita tienen el celular, que es lo más fácil de ocuparnos. ¿Tú qué hacías? ¿O tú qué haces hoy día cuando dices, ay, no tengo nada que hacer? Y haciéndolo consciente, comparte con quien esté cerca, platica cuáles son las cosas que podrías hacer cuando dices que no tienes nada que hacer. El aburrimiento es una pausa que puede servir para preparar la tierra donde eches las semillas y donde generes un campo muy fértil para sembrar y cosechar en el futuro. El descanso mental fomenta la creatividad y las historias que se han quedado a través de los años y los siglos y mundialmente las podemos conocer, es como Arquímedes, que encontró que estando en su bañera diseñó las fórmulas del volumen a través de su presencia física en una bañera, sin tener que estar pensando, calculando o viendo qué inventar, sino en ese proceso de relajación, de tranquilidad. No estoy muy seguro de aburrimiento, pero seguramente no estaba trabajando. Encontró soluciones para algo que todavía nos sirve hoy día, que son las fórmulas de presión y de volumen.
Otro que también estaba sentado, diría mi familia, bailando la manzanilla, o sea, no haciendo nada, fue Newton, que cuenta la historia sin saber si fue cierta o no, pero me gusta creer que así lo fue. Sentado bajo un árbol, le cayó una manzana y fue cuando ahí se le ocurrió que debe de haber unas fuerzas universales por las cuales las cosas se mueven o se detienen, y se puso a diseñar las primeras leyes de Newton. Y estas historias son las que más conocemos, pero podemos buscar, y estoy seguro que hay infinidad, no solo porque lo crea, sino porque sé que hay muchas otras historias, de gente que sin estar pensando en hacer un negocio, de repente se le ocurrió cuando no estaba haciendo nada. Había un estudio que ya tiene mucho tiempo que leí esto, había un estudio que decía que los 2 lugares donde mayor cantidad de buenas ideas se les ocurren a las personas, dicho por las personas que estuvieron dentro de un estudio de muchas entrevistas, era mientras están sentados en la taza del baño o mientras están bañando. Ambos procesos no tienen nada que ver con trabajo, no tienen nada que ver con análisis, sino están haciendo una actividad diferente, y mientras estaban ahí, les empezaron a caer los 20 o las llaves o la información o las opciones o las ideas que las llevaron a cabo y que hicieron grandes descubrimientos, grandes empresas, grandes cosas en general. Y entonces, este momento de pausa, de aburrimiento, es algo maravilloso a lo que le podemos sacar provecho. Porque a final de cuentas, y esto sí es sumamente relevante que lo entendamos, y lo tenemos que entender más como mexicanos que otros, quizá Latinoamérica en general, pero más como mexicanos, y es duro este dato. Los mexicanos, en el grupo de países que están en la OCDE, los mexicanos somos quienes más horas de trabajo tenemos a la semana. Pero tristemente, somos de los menos eficientes en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos más tiempo, pero generamos menos resultados que aquellos que trabajan menos tiempo que nosotros. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque el hacer mucho no significa que hagamos más o que lo hagamos bien. Y esto no lo invento yo. Son estudios propios de la OCDE donde dicen, a ver, aquí están los países miembros y México es el que, uy, qué barbaridad, ¿cuánto trabajan? ¿Cuántas horas al día y cuántas horas a la semana? ¡Qué barbaridad! ¡Qué trabajadores! Pero después viene la tabla donde dicen, a ver, la eficiencia o productividad que tienen los mismos países, y dices, pues si estos son los que más trabajan, seguramente su productividad, su rendimiento, su eficiencia, sus resultados serán los más altos. Pero triste realidad, en México no es así. Aún y cuando tenemos tantas horas de trabajo, somos poco eficientes, poco productivos. Quiere decir que no estamos haciendo lo mejor que podemos hacer con nuestro tiempo. Y aquí están hablando del tiempo laboral. Pero si eso es en el tiempo laboral, estoy muy seguro que es igual en nuestra vida personal. Entonces, si me aceptas la primera recomendación, date cuenta de que trabajar mucho no es lo mejor que podemos hacer. Hay empresas que ya lo entendieron. Hay empresas que aún no lo entienden. Todavía me encuentro, es irónico, chistoso y hasta triste al mismo tiempo, que hay empresas que tienen aún su reloj checado. Entras a trabajar a las 8 de la mañana y terminas de trabajar a las 5 de la tarde. Y es forzoso por reglamento que vayas y pases tu tarjeta para asegurar que fuiste a trabajar. Y tienes que checar a la entrada y tienes que checar a la salida. Obviamente, si no hay tu registro de trabajo, pues no se te paga el día correspondiente. Pero lo que a mí me parece irrisorio, que es cuando digo, ok, o estamos en el 2025 o estamos en los 1970, cuando a una persona que por olvido o porque estaba ocupado o porque llegó tarde, que también puede presentar, no checó al momento de llegar a trabajar. Vamos a pensar que llegó tarde porque se le hizo tarde, se quedó dormido, es el peor de los escenarios, se quedó dormido y en lugar de llegar a las 8 llegó a las 9 de la mañana y checó. Y ese día se va a las 5 de la tarde, sin problema. Y entonces
en el análisis de recursos humanos dice, ay, Juanito, ¿cómo es posible que llegara tarde? Descuéntenle el día porque llegó 1 hora tarde. Okay. Tú puedes decir, pues sí, claro, así es porque no trabajo su jornada completa. Pero si hacemos el análisis del comportamiento de trabajo de esta persona, normalmente llega 8:05, 8:15, 8:20. Es frecuente que llegue y cheque la entrada a trabajar tarde. Y eso no es correcto, no estoy avalando que eso sea bueno para la empresa, porque debe haber una formalidad y una puntualidad. Pero cuando analizamos el promedio de la hora de checada de salida que tiene, casi nunca checa a las 5 de la tarde. Checa 5:30, 5:50, 6, 6:10, 6:30, y de su jornada de 5 días de trabajo, quizá una vez a la semana, se va a las 5 y el resto se va entre 45 y 1 hora y media después de que entró. ¿Cuáles son los dos mensajes aquí? Uno es que o las cargas de trabajo no están lo suficientemente bien definidas, que en su jornada no le permite hacer su trabajo y por eso sale tarde. La otra es que no está utilizando el tiempo de manera eficiente, por lo tanto siempre llega tarde porque no está haciendo su trabajo. Pero de ahí me voy a hacer mucho más profundidad del tiempo. ¿Qué hace en esa jornada que llegando un poquito tarde siempre se va más tarde? Y como empresa, estas empresas que todavía lo hacen, están más cuidadosas de solo asegurar que llegue temprano sin importarles el tiempo que se quedan después de su hora de salida. Y que en varias o muchas de las ocasiones que Juan se tiene que quedar tarde a trabajar, no es porque se le haya hecho tarde, porque no haya trabajado, sino porque sus responsabilidades en reuniones de la empresa le piden que ingrese a una reunión a las 4:45 que termina a las 5:30 de la tarde. O que le dejaron de último momento un reporte a realizarse de manera urgente a las 10 para las 5 y se quedó a hacerlo y salió a las 7 de la tarde. Y obviamente la empresa no va a apoyar, no va a ayudar, no va a estar consciente de que Juan, si le dijeron al 10 para las 5, solo 10 minutos antes de salir, le dijeron, tienes que entregar este reporte, la empresa no va a aceptar que Juan diga, oye, es que es mi horario de salida y tengo compromisos y tengo cosas que hacer, tengo que ir por mis hijos, no lo puedo hacer, lo entrego mañana. Porque si eso lo hiciera, la empresa va a decir, no está comprometido, no tiene la camiseta puesta, no es alguien con quien se pueda confiar su trabajo. Y entonces es un ir y venir de información, de creencias, de cosas donde la balanza no siempre es balanceada. Y el impacto negativo para los empleados puede ser o es muy negativo por las condiciones en las que se miden a los empleados. Yo soy de la idea que sí ya deberíamos de evolucionar a que todos los sueldos de las personas y sus incrementos salariales vayan ligados directamente a su productividad y no a su jornada de trabajo. Si trabajas 40 o 48 horas a la semana, pero tu trabajo lo terminas en 20, ¿de qué sirve que estés más tiempo en la oficina? Pero si trabajas 40 o 48 horas a la semana y tu trabajo entregado al 100, sin pérdida de tiempo, sin escasez de compromiso para la jornada laboral, no la terminas en esas 48 horas, quiere decir que entonces lo que es incorrecto es la carga de trabajo. Pero lo que quiero llegar para poder terminar esta primera mitad del programa es que hay muchas cosas que podemos y debemos de hacer en nuestra vida cotidiana, pero que si no identificamos cuando tenemos estas pequeñas pausas de aburrimiento o de no hacer nada y no le sacamos provecho, estamos en un círculo vicioso en nuestra vida personal y en el trabajo normalmente que no le hemos sacado provecho. Y después de esta pausa te voy a compartir algunas propuestas de lo que yo te sugeriría que hicieras, que pensaras, que analizaras, que compartieras para que le saques provecho a estos momentos del no hacer nada, que yo creo que todos tenemos, a veces más, a veces menos,
pero que todavía podemos vernos beneficiados con su espacio, siendo consciente de ello. Si no somos conscientes, no haremos nada. Pero bueno, dame un segundo, hagamos un corte rápido y regresamos en Despegar a la Vida. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Y regresando a Despegar a la Vida después de esta breve pausa, hablábamos de que el estar siempre ocupados no es que seamos más productivos, más eficientes. El estar siempre trabajando no es lo mejor que nos puede suceder. Luego entonces tenemos que replantearnos lo que nos han enseñado al respecto de usar el tiempo para estar conscientes que el aburrimiento, el hacer estas pausas que a veces llegan, es muy conveniente que las busquemos, que las propongamos, que las provoquemos como una oportunidad para nuestra vida. Porque la importancia del silencio y la pausa es lo que nos ayuda a un crecimiento, no solo hacia el exterior, sino también al interior. ¿Por qué sucede? Porque esas pausas son sanadoras, siempre y cuando sean pausas muy bien planteadas. Si tú dices, no, me voy a dar una pausa, pero esa pausa de 5 minutos, estás con tu cabeza todo lo que da con los problemas del trabajo, los problemas personales, realmente no estás haciendo una pausa, solo estás dejando de hacer algo físicamente, pero tu mente sigue trabajando. Es más bien como nos aseguramos de controlar a la mente para sacarle provecho a toda esa grandiosa masa encefálica que nos ayuda a solucionar nuestra vida, pero organizada por nosotros, y no solo dejarla ir con todos los temas que ya traemos a nuestro alrededor, que son los problemas de trabajo, los problemas de familia, la economía, finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el silencio es una pausa que nos puede ayudar en nuestro crecimiento, en el exterior y hacia nuestro interior. ¿Qué puedes hacer en un momento del no hacer nada? Y aquí mi primera recomendación para los niños, adolescentes, jóvenes, para todos, pero principalmente para los más jóvenes de la casa. Es, en ese no tengo nada que hacer, es leer. Y te puedo apostar que después de leer 2, 3 o 5 páginas, vas a saber que ya tienes otras cosas que hacer, tu mente se habrá reorganizado, se habrá concentrado, se habrá centrado, entonces podrás regresar a hacer otras cosas. Pero esos 5 minutos, esas páginas que hayas leído en ese momento de no hacer nada, es algo que te va a enseñar más que el que nada más estés dándole hacia arriba en el celular, o que te va a enseñar más a que solo te quedes pensando en cómo solucionar un problema que no has solucionado en 2 días. Te va a ayudar esa pausa para leer de manera consciente, te va a ayudar más que las prácticas que actualmente tenemos de distraernos, cuando realmente no nos estamos distrayendo, sino solo estamos tratando de ocupar nuestra mente, pero sin realmente poner en control nuestros pensamientos. Entonces, si estás en el no tengo nada que hacer, toma un libro y lee 5 páginas, dedícale 5 minutos, lo que tú consideres conveniente. Y cada vez que esto suceda, puedes tener tu libro para darle seguimiento. Ojalá lo hicieras de manera constante. Pero si no lo haces de manera constante, cuando te llegue este momento de pausa, de aburrimiento, de no tengo nada que hacer, toma un libro y ponte a leer. La otra que me gusta mucho porque va a la par, y que esta a mí me recuerdo que me gustó hacerla en algún tiempo y lo hacía porque me gustaba escribir físicamente, no era el hecho de redactar, lo que me gustaba era tomar una pluma y escribir. Y escribe cosas. Pero no se trata de escribir cualquier cosa,
es nuevamente centrar a la mente, darle un sentido. Y si estás en el no sé hacer, no tengo nada que hacer, entonces mi sugerencia es escribe 3 cosas por las que estás agradecido en ese momento. Y cada vez que tengas una pausa de aburrimiento, el de no tengo nada que hacer, toma una hoja y escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Y siendo consciente de lo que podemos y a veces debemos estar agradecidos, te puedo apostar que no las vas a repetir. Porque cada vez que agradecemos y nos damos cuenta de todo lo que podemos agradecer, sería muy difícil que repitieras cuando haces consciente que la ropa que traes es porque alguien hizo algo que benefició para que llegara esa ropa contigo. Pero antes de eso, otra persona hizo otra cosa para que pudiera llegar a la persona donde pudo facilitarte que llegara la ropa contigo. Y es de quién lo vende, quién lo fabrica, quién lo distribuye, quién da el dinero para que se haga esa ropa. Todos esos son diferentes agradecimientos. Y tienes esa ropa porque tienes un trabajo, o porque tus papás te dieron la oportunidad de comprártelo, o porque te lo ganaste en una rifa, o porque te lo regalaron, o porque ahí llevan 7 u 8 agradecimientos diferentes. Y con eso, vete a qué es lo que comiste el día de hoy. Gracias porque hoy tienes qué en la mesa. La comida que hizo tu mamá, o la comida que tú preparaste, o pudiste ir a un restaurante, o te regalaron la comida, o te invitaron a comer, o qué fue lo que sucedió para que tú el día de hoy pudieras comer. Y para que eso sucediera, hubo alguien que en algún lugar, si comiste sopa de verduras, hubo alguien en algún lugar que con máquina o a mano estuvo levantando los tomates, las papas, las cebollas, los ingredientes que de donde surgieron en la tierra a donde están ahorita en tu plato, pasaron muchas cosas. ¿Y por qué no agradecer a esa persona que quizá ahorita mientras tú estás comiendo, esa persona o esa familia está ahorita bajo el rayo del sol recogiendo la verdura, juntándola para llevarla a un camión, para que ese camión la lleve a un lugar donde se va a vender, y etcétera, etcétera, etcétera? Si no tienes nada que hacer, ponte a ver todas las bendiciones que tienes. En cuanto a salud, en cuanto a recursos, en cuanto a personas que amas, en cuanto a la gente que te rodea, en cuanto al trabajo, en cuanto a lo que sea. Pero hay muchas cosas por estar agradecidos diariamente. Entonces, si tienes una pausa, un aburrimiento o no tienes nada que hacer, escribe 3 cosas por las que estés agradecido. Y eso, además, te va a hacer muy consciente de muchas más cosas. Otra que puedes hacer es, si ya estás en ese de no tengo nada que hacer, ese no tengo nada que hacer, conviértelo en un proceso de meditación de 3 minutos. 3 minutos. 180 segundos. Pon un reloj donde 3 minutos trabajes de manera consciente con tu mente para que tu mente esté centrada en el color blanco que permita que todo lo que está alrededor de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de problemas, de situaciones complicadas en el entorno, se queden esos 3 minutos fuera de tu mente. Y tú ocupes ese no tengo nada que hacer en un momento de inspiración y de construcción en tu vida. Porque cuando te das ese tiempo para meditar, para realmente centrar tu mente, insisto, te vuelvo a apostar que después de eso los resultados empiezan a ser distintos. Porque traes algo diferente en la mente. Porque ya la centraste, ya le diste un sentido, ya la pusiste en una mejor condición a la que tenía previamente, donde estaba perdida, distorsionada, pensando en infinidad de cosas pero sin solucionar nada. Entonces, si no estás haciendo nada, céntrate durante 3 o 5 minutos a meditar. Y esto fue mucho trabajo, estas 3 primeras fueron mucho trabajo de intelectual. Trabajar
con tu mente leyendo, trabajar con tu mente para escribir y trabajar con tu mente para centrar. Pero ¿qué tal que tú dices, ay, es que eso no es lo mío, ¿qué más puedo hacer si no tengo nada que hacer? ¿Qué hago? Guácala. Pues venga, vamos a cultivar y a cuidar el cuerpo. No salgas a caminar, hace mucho sol, es verano, la temperatura está horrible allá afuera. Okay. Haz estiramientos. Una rutina muy corta de estiramientos que beneficien mucho al cuerpo. En mucho al cuerpo, no solo en la parte esqueleto-muscular, o más bien musculoesquelética. Es al revés, músculo-esquelética. No solo ayuda al cuerpo en sus músculos y sus huesos, ayuda en la salud de los órganos internos. Si ya tienes no tengo nada que hacer, ponte a estirar. Y 5 ejercicios básicos de estiramiento los puedes encontrar en cualquier parte. E incluso si tienes algún padecimiento, busca en Google, busca en Internet cuáles son los mejores ejercicios de estiramiento para mejorar la digestión, para mejorar el sueño, para descansar la espalda baja, para los calambres, para dolor de cabeza, para lo que quieras hacer. Y esto es cuidar tu cuerpo en el momento en el cual dices no tengo nada que hacer, entonces cuida tu cuerpo. Y es exclusivamente estiramientos, no necesitas nada. El espacio es suficiente para moverte de 1 metro cuadrado. Es lo único que necesitas. Y puede ser en tu casa, puede ser en el trabajo. Ese no tengo nada que hacer, a lo mejor no te agarra en el transporte público, pero si te agarra en el transporte público, ya te di 3 cosas que puedes hacer. ¿Por qué no te vas a poner a estirar en el transporte público? Pero si puedes bajarte al parque, al jardín, al camellón, cercano a tu casa y hacer estiramiento porque no tienes nada que hacer, ya estás viéndote beneficiado en muchísimas cosas. Y ahora, no hay que dejar de lado que también la tecnología la podemos utilizar. Y no es que yo te diga, no agarres el celular y no le des scroll. No, a ver, utiliza el celular, utiliza la tecnología en algo que te genere un beneficio. No tienes nada que hacer. Escucha un buen podcast, pero algo bueno. No la cotorreza. No programas que realmente no te ilustren, no te orienten, no te hagan aprender algo. Que hay muchísimos. Audiolibros. Si no quieres leer, pon un audiolibro. Y la tecnología te está ayudando con este momento del no hacer nada. Aprende algo en línea, un idioma, un instrumento, de historia. Busca algo que en ese periodo del no tengo nada que hacer, lo ocupes para aprender algo. Y ahí está súper válida y súper benéfica toda la tecnología que puedes utilizar para sacar el mayor de los provechos. Otra cosa que puedes hacer es en el no tengo nada que hacer, es conecta con los demás. Y ese conectar con los demás, esto me recuerdo que lo platiqué hace varios programas, es que sí está padre mandar mensajitos y a través del WhatsApp estar comunicados. Pero yo sigo insistiendo que siempre es preferible estar de frente y en presencia de alguien más para platicar, para comentar. Si se da esa oportunidad, porque están en la misma ciudad y porque hay el espacio y la disponibilidad de ello. Si no es esa la condición, una llamada por teléfono también ayuda muchísimo, porque no es la presencia física, pero sí es un contacto mucho más directo a través de la voz por medio del teléfono. Ya como última opción, pues son los mensajes, y te lo digo como última opción porque esos mensajes se pueden malinterpretar, no siempre son claros, es más tardado, depende mucho de la interpretación, que tiene mucho que ver con la situación en la que se encuentra el emisor y el receptor, y etc. Entonces, para mí si no tienes nada que hacer, busca conectar con alguien o reconectar con alguien con quien ya te habías distanciado, porque también es una buena oportunidad para encontrar eso, reencontrarte con ese alguien con quien habías perdido contacto. ¿Qué hay con la gente con la que estudiaste, con tus amigos que en algún momento por diferentes condiciones o caminos de la vida se fueron alejando? Pues vale la pena que cuando no tengas nada que hacer, busques conectar con alguien de estas personas. Llama a algún familiar,
llama a algún amigo. ¿Quién sabe? A lo mejor ellos tampoco tienen nada que hacer. ¿Y qué tal que se da una muy buena plática? Un muy bonito reencuentro. Se fortalece la amistad. No sé, pueden pasar muchas cosas. Tiene que ver con que te des la oportunidad de reconectar en estos momentos donde dices que no tienes nada que hacer. Y por último, si todo esto te está ayudando en el sentido de opciones para ocupar tu tiempo, cuando dices que no tienes nada que hacer, pues también busquemos la forma de interiorizar el proceso, interiorizar el momento más bien. Interiorizar el momento me refiero a ¿qué puedo hacer yo que me acerque a la persona que quiero ser? Oye, no tengo nada que hacer, pero ¿qué puedo hacer yo para ser lo que quiero ser? Soy un estudiante de preparatoria que no estoy muy seguro de qué quiero estudiar en la universidad y no tengo nada que hacer. Creo que es buen momento para cuestionarme qué quiero ser yo. Sí, mis papás me dicen que tengo que ser arquitecto, pero yo quiero ser médico. Pero médico no me pueden pagar la carrera porque es muy cara y por muchos años, y ellos quieren que yo sea arquitecto porque es la tradición familiar. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿En qué camino? ¿Hacia qué camino me dirijo? ¿Para dónde tomo las riendas del avión que estoy manejando y hacia dónde me dirijo? Entonces es un buen momento para realmente hacer algo cuando dices que no tienes nada que hacer, porque es planear tu vida, pensar en el futuro, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué necesitas para lograrlo, dónde estás y a dónde quieres llegar. Y obviamente, de dónde estás a dónde quieres llegar, empezar a caminar un poquito hacia atrás y ver todo lo que tienes que construir, reconstruir o destruir para llegar a ese punto. Y es un excelente ejercicio de mirar hacia adentro, mirar hacia dónde estás en tu interior y dónde quieres estar en un futuro también en tu interior, con una vida diferente en el exterior. En este momento donde no tienes nada que hacer, el cuestionarnos cosas ayuda mucho. Pero insisto, no es solo echar a volar la mente y a ver qué pasa, es darle orden y sentido. ¿Qué soy y qué quiero ser? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? E incluso, ¿qué soy y por qué soy lo que soy? Si he hecho un vistazo hacia mi pasado y me doy cuenta qué fue lo que hice o dejé de hacer para estar en este punto. Y si así estoy ahorita, debido a esa historia, a esa experiencia, a eso que viví, ¿qué es lo que quiero hacer, continuar haciendo o dejar de hacer y cambiar para llegar en un futuro a donde yo quiero estar? Y es un momento maravilloso y perfecto para sacarle el mejor de los provechos a esta ventana y una gran puerta del no tener nada que hacer y convertirla en la mejor oportunidad de planear nuestra vida. Yo creo que ahí vale mucho la pena de que ese proceso puede ser tan revelador que no quieras vivirlo y que en el proceso de negación o el mismo temor que nos pueda dar sorprendernos de dónde estamos y a dónde queremos llegar y lo que tenemos que hacer para lograrlo, te digas a ti mismo, no, mejor no le muevo, mejor dejo de pensar eso y entonces distraes a la mente con otras cosas. Pero haciéndolo consciente, si esa oportunidad nos la dieran muchas personas, estoy seguro que más personas estaríamos haciendo lo que nos gusta hacer y no solo dejándonos llevar por el viento a donde nos empuje. Entonces, considera como súper trascendente no saber qué hacer, o no estoy haciendo nada, perdón. Considera que no hacer nada es la excelente oportunidad para hacer lo más importante en tu vida. Y luego, ya creo que la última recomendación por tiempo, algo que también creo que es sencillo, es lleva un diario de tu vida. Si tú te das la oportunidad de escribir un diario y te organizas de tal suerte que todos los días
antes de dormir, lleves a cabo un diario sencillo, pero que te dé la información de referencia importante para el futuro, es algo que realmente tiene mucho valor en la vida de las personas. Pero esto es a través de tu planeación de la vida, de tu día a día, para considerar que en el tiempo de tu día vas a hacer esa actividad. Yo lo que te estoy proponiendo es que si no lo tienes planteado de esa forma, como parte de tu día, cuando creas que no tienes nada que hacer, siéntate a escribir sobre tu vida. Y a lo mejor no fue solo lo del día de hoy, sino vas a escribir lo que pasó hace 2 semanas o 3 meses o un año. Y cada que se presente este momento, esta situación de no tener nada que hacer, te sientas a escribir sobre ese pasado cercano o lejano, que al paso de los años, al paso del tiempo, podrán ser tus referencias para una mayor y mejor toma de decisiones con todo lo que escribiste de tu pasado. Porque el que podamos tener ese registro de lo que nos pasó, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hicimos, nos da los mejores cimientos para que si queremos llegar a cierto punto, a cierto lugar, lograr ciertas cosas, tomemos como referencia y ejemplo eso que vivimos. Pero no solo porque yo me acuerdo que alguna vez pasó, sino ahí tengo escrito que cuando fui a tal lugar me sentí sumamente pleno y contento y agradecido, tanto que sí me gustaría vivir ahí en un futuro. Y no porque tú creas que te vas a acordar, sino que cuando lo dejas por escrito ya trae una carga energética mucho más fuerte que ayuda para la creación del futuro. Entonces, si crees que no tienes nada que hacer, siéntate a escribir sobre tu vida, sobre tu futuro, basado en lo que viviste en el pasado. Estos son varios de los temas que yo te sugiero que puedas considerar cuando dices, no tengo nada que hacer. Ahorita te mencioné varios puntos que aseguran que pueden cambiar tu vida solo aprovechando esos momentos, instantes del no tener nada que hacer. Aquellos que llegan de manera fortuita, está padrísimo, aprovéchalos. Pero mi recomendación va más allá y es crea, provoca esos instantes de no tener nada que hacer para que sean tus mayores y mejores instantes de creación de vida, de planeación, de organización. Y verás que en un futuro obtendrás los mejores resultados de ese previo. Ese previo fue el pensar, meditar, ejercitarte, conectar con las personas, leer un libro, escribir cosas, escribir tu diario, todo lo que te puede haber platicado ahorita en el pasado. ¿Por qué lo veo así? Porque la vida va volando, literal. Tal cual en Despegar a la vida se pasa volando. Pero a veces es el mejor pretexto para no hacer nada porque nos dejamos llevar en la vorágine del tiempo, de las actividades, de los compromisos, del trabajo, de la escuela, de los amigos, de la familia, de los hijos, etc. Y tenemos infinidad de textos del por qué no hicimos nada más. Cuando la realidad es que creo que deberíamos de hacer estas pausas conscientes, permitirnos aburrirnos para entonces planear el futuro a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Y dime tú qué tanto te gustaría tener mucha claridad de lo que quieres en tu vida. Dime tú cómo te caería. Segura que quieres llegar al punto B, hiciste una gran cantidad de cosas previamente que no llegaste allí de manera fortuita o por sorpresa, porque muy probablemente no llegues.
o que llegaste ahí aún y cuando tenías muchas cosas planeadas, pero se fueron acomodando o distorsionando, pero realineándose al objetivo y meta que tú ya tenías considerado. El tema de el aburrimiento, un momento de fracaso, cuando dices no tengo nada que hacer, tenemos que estar conscientes que el cerebro sí tiene cosas que hacer y las hace y las va a seguir haciendo. Toma tú ahora el control de esos pensamientos, esos sentimientos y esas acciones para que el resultado sea el que tú quieres y no sea el resultado que probablemente te cayó del cielo sin que tú tuvieras algo que ver. Cuando está más en tu poder, en tu decisión, en tu acción, el resultado, que en lo fortuito que puede ser la vida. Sí hay cosas que hacer, tienes la oportunidad de hacerlas. Y cuando digas no tengo nada que hacer, es cuando está enfrente de ti una gran ventana de posibilidades con puerta incluida, porque la ventana no solo es que la ves y ahí está, sino te da la oportunidad de la puerta para que la abras y vayas hacia allá. Sí, sí tienes cosas que hacer. Siempre tienes cosas que hacer, aunque creas que no. Búscate esos espacios para que traces, planees, construyas tu propia vida. Y por el momento, termino el programa del día de hoy porque hay muchas cosas más que hacer. Y te agradezco que estés aquí conmigo nuevamente en Despegar a la Vida. No olvides, mi nombre es José Luis Villanueva y me puedes escuchar en Radio Pasión US, que cumplimos 6 años transmitiendo todos los jueves a las 9 de la noche y la repetición los domingos a las 8 de la noche. Y si me quieres contactar, búscame en mi fanpage de Facebook, @villanueva.empoderandovidas, donde con gusto podemos platicar, debatir y también traer temas a los programas para que la información llegue a más de los muchos que están llegando, tanto en México, Estados Unidos y muchísimas partes del mundo. Gracias por estar aquí. Felicidades, Radio Pasión. Felicidades, Paula. Felicidades, Ricky, por el trabajo maravilloso que hacen. Felicidades y gracias a todos los locutores, colegas que están en los diferentes programas. Y tú, síguenos escuchando, síguenos viendo y sigue compartiendo esto que es un placer que es un placer hacerlo para ti y contigo. Como siempre me despido, no olvides, vive mucho y vive libre. Bye, bye.